Muy buenos días, bienvenidos a una nueva sesión de preguntas y respuestas. Más bien es un conversatorio ligado al diplomado de Internacional de Gerencia de Empresas que tenemos en Gorrat Group en Latinoamérica. Está con nosotros conduciendo también Javier Arevalo y tenemos alguna audiencia del diplomado. Hola Javier, ¿qué vamos a hacer hoy? Hola Matías, buenos días a todos. Nuevamente un gusto estar acá. Como para cambiar el ritmo de responder preguntas y respuestas, que pues igual siempre creo que queda espacio, y siguiendo la tónica de variar un poco la dinámica, lo que ofrecí fue que discutiéramos o conversáramos acerca de una publicación relativamente corta de un artículo que fue publicado en la revista Nikkei en Japón en el año 2011 como resumen de un caso de implementación de una parte de un proyecto, ¿sí? Entonces yo doy el contexto del proyecto y después vamos leyendo y comentando el artículo, si les parece. Perfecto, ¿cómo hacemos? ¿Quieres tú compartir pantalla o Sí, yo yo la lo puedo comparto? compartir. ¿Tú? Sí, vamos a ver cómo nos va con... Yo destaqué un par de frases del artículo para después hacer el comentario. Entonces mejor Ok, comparte tú primero la tuya para que no vean bueno. ¿Lo ven? lo destacado, sí. Perfecto. Entonces, voy a hacer una pequeña introducción de contexto. El artículo está publicado acerca del caso de implementación de las soluciones en la planta de Dalian en China de la empresa Omron. Que Omron es una japonesa. empresa Ah, que es perdón. japonesa, exacto. Omron es una empresa japonesa y que fabrica equipos médicos en forma, digamos, como descripción general del sector. Se les conoce mucho por el medidor de presión arterial que se usa en la casa, ¿ya? Fue uno de los primeros medidores de presión arterial introducidos en el mercado y que le permitía a las personas poder llevar el control de su presión arterial sin tener que ir al hospital o al consultorio del médico. Y ahí en adelante, pues, una empresa que ha desarrollado muchas otras cosas. Hay equipos de laboratorio, hay termómetros. Y para esa fecha, la participación de mercado mundial que tenía Omron en ese equipo particular que está diciendo Javier, ¿cuánto era? Más del 50%. Sí, es más del 50%. Yo creo que sigue siendo más del 50%. Mundial. Más o menos. Eso Mundial, a nivel ya, mundial. eso ya es mundial. Sí, Ese sí que es el número. claro, si uno considera el resto del negocio, pues obviamente tienen participaciones mucho menores. Hay productos que no se encuentran sino solo en Japón, etc. Pero en el caso de la planta de Dalian, es una planta que está en China. Es una planta que es muy importante. Como todos saben o se imaginan o han escuchado, la gran mayoría de las empresas, hubo un gran push de sacar la manufactura de los países y llevarlas a China por el atractivo del bajo costo de mano de obra, ¿sí? O de la baja participación de la mano de obra en el costo de los productos, por lo tanto teniendo un margen, mejorando el margen que podían obtener con la comercialización de los productos fabricados desde China. Y China pues tiene ya muchos años que se ha convertido en la máquina de fabricación del mundo, o sea, la zona geográfica de manufactura por excelencia. Ya lo de los costos baratos de manufactura ya no es tanto. De hecho, me acuerdo de él y lo fue mostrando por ahí en el 2008 o antes, Ujú. la, como las curvas del salario mínimo en China eh, habían continuado creciendo y ya habían pasado un punto un punto de inflexión donde ya no lo hacían el productor de más bajo costo.
Sin embargo, la industrialización de China pues, sigue siendo para muchos atractiva y tienen una, yo diría, una ventaja comparativa. El caso es que esta planta en particular, ¿por qué es tan relevante? Porque esta planta se ganó 2 veces seguida el premio a la mejor implementación del sistema de producción Toyota fuera de Japón. Con un premio particular que me imagino que tiene que ver con el Instituto Japonés de Mejora Continua, las organizaciones que velan por, digamos que por la ortodoxia y la utilización de las herramientas de mejoramiento continuo desarrolladas por Toyota y Ono. Ese es el contexto, digamos, es una planta donde se producen y ensamblan no solamente los medidores de presión, sino otros productos más. Creo que son al final más o menos como 50 productos diferentes o 50 secados diferentes. Y este artículo fue escrito por el vicepresidente de manufactura encargado de la planta, que es Kitabayashi-san, ¿ya? Y fue publicada en la revista Nikkei, que es una revista donde se publican artículos de gerencia de negocio con mucha frecuencia. Entonces este artículo salió publicado en japonés, de ahí se tradujo al inglés y yo lo que hice fue traducirlo del inglés al español. Muy rápido, o sea que por favor no se asombren de los horrores que pueda haber, ¿ya? Lo importante para empezar la conversación es que habla de 13 semanas a 1 semana la reducción del tiempo de entrega. Entonces, en una planta que tenía un tiempo de entrega prometido, es decir, de manufactura y ensamble y después de despacho para Japón y para los otros centros de distribución de la compañía, normalmente el tiempo de respuesta prometido era 13 semanas. Y ese tiempo de respuesta se bajó a 1 semana. Entonces estamos hablando de un orden de magnitud de mejora. Entonces uno dice, tan mal lo estaban haciendo, y entonces por eso aquí es la explicación de que acuérdense que esta es una compañía que viene premiada 2 años seguidos por la mejor implementación de TPS, por lo tanto tienen noción de flujo, han ido eliminando las fuentes de muda, de desperdicio, trabajan sincronizados a través del sistema Kanban, y se supone que están trabajando para producir y entregar de acuerdo a la demanda que reciben. Y el subtítulo del artículo dice transformación de la gerencia con TOC. ¿Por qué también es importante eso? Porque creo que las personas que sufren la transformación más grande es la gerencia, más que las personas que están operando en la planta. Y recuerdo que una de las conclusiones de las varias presentaciones que Omron hizo, porque esto es una pieza de Omron, de la parte de manufactura y distribución, está la parte de diseño y proyecto, está la parte de comercialización y de servicio al mercado de retail. Una de las partes más importantes es que siempre decían que para que la compañía cambie, quien debe cambiar es la gerencia, no el piso de producción. Sí, el Gemba. O sea, bien. Entonces, si me lo permiten, pues yo voy a leer la introducción que está acá y después de esa introducción, pues comentamos. Creo que con cada subtítulo podemos ir haciendo comentarios. Entonces dice, la teoría de gestión de la teoría de restricciones, TOC, del doctor Eli Goldratt, se ha adoptado de manera integral en todas las divisiones de Omron Healthcare Company, desde la fabricación hasta las ventas, para aumentar con éxito el crecimiento y las ganancias y reducir drásticamente los niveles de inventario en un 40% a lo largo de la cadena de suministro. En su libro más vendido, The Goal o La Meta, publicado en los Estados Unidos en el 84 por North River Press y en el 2001 en Japón por Diamond Publishing, nótese de 1984 a 2001 la diferencia en años, lo que tardó Eli en autorizar la publicación de La Meta, ¿ya? No es porque no tuviera En Japón. solicitudes, ¿sí?
sino que había una decisión expresa de Eli de retrasar la publicación del libro en Japón, que ya la podemos comentar después. El doctor Goldratt cuenta la historia de cómo se evitó un cierre en una empresa de fabricación mediante el uso de TOC. TOC les ayudó a concentrarse en los cuellos de botella de producción, lo cual resultó en importantes mejoras en la productividad y eficiencia del sistema. Nuestra experiencia ha demostrado que TOC también puede ser extremadamente eficaz en la gestión de inventario. En Omron Dalian, pudimos acortar el tiempo de espera para el reemplazo de inventario de 13 semanas a una semana. Además, logramos reducciones del inventario total del 40% en toda la cadena de suministro. Me transfirieron en julio de 2010 a Dalian para implementar una transformación en la gestión de inventario. Fue mi segundo paso por Dalian. El primero tuvo lugar en el 2003 al 2008. Nosotros utilizamos Dynamic Buffer Management, al que se hace referencia en el libro del Dr. Goldratt, de Crystal Ball. Ese es el título que tiene en Japón, que no es obvio o no es obvio. Isn't it obvious, que es la descripción de Eli para el retail, el último libro, digamos, novelado que escribió. Título de este libro en países fuera de Japón. En el libro, el gerente de una cadena textil necesitaba balancear las ventas y el inventario para maximizar las ganancias y terminó reduciendo significativamente las existencias. ¿Comentarios hasta acá? ¿Dudas, preguntas? No, yo tengo, voy a hacer una Sí, pregunta, por a ver favor. qué opina el resto. Esta pregunta que voy a hacer, y aviso inmediatamente que es un poquito como de Provocadora. sí, provocadores y autoexamen de hasta qué punto uno va entendiendo en profundidad, primero lo que lee aquí, y segundo lo que ha aprendido acerca del flujo en el diplomado. Cuando uno le dicen que tiene 13 semanas de tiempo de entrega para renovar el inventario, eso es lo que nos dice el artículo, ¿correcto? Uh-huh. ¿Qué significa eso en términos de WIP? ¿Alguien quiere comentar algo? Porque después dice que pasa de 13 a una semana. Acuérdense que el tiempo de entrega, el lead time de producción, ¿qué relación tiene con el WIP? Está bueno que Gustavo Vitar esto lo domina, así que nos puede decir. No pressure. ¿Puedo No, contestar? ninguna. Pero Sí, claro, adelante, Daniel, por esto es favor. libre, todavía es Sí, libre. significa que eh, el WIP es prácticamente proporcional al tiempo de entrega. Eso es lo Por que lo yo tanto, digo. ¿Ya? ese es el tema. Por eso hay que tratar de reducir el tiempo de entrega y definitivamente el WIP es el que maneja ese tiempo. Si podemos reducir los lotes, o no sé cuál era el problema en la planta, porque realmente 13 semanas a una debería estar como muy visible el problema, ¿no es cierto? Es que fíjate, Daniel, los antecedentes son que se ha ganado dos veces el premio a la mejor implementación del Just-in-Time de Kanban de Toyota Production System con todo el Kaizen y toda la historia. El problema con Fuera de Japón. Eso quiere decir que no estamos hablando de una planta que parta con exceso de WIP. ¿Correcto? sí, pero el tema es que yo trabajé con los japoneses bastante y el problema es que ellos me decían que, pues, en realidad se veía que no tenían en cuenta, o sí la tenían en cuenta la variabilidad, pero la trataban de minimizar de otra forma. Cuando yo les decía del juego de los dados, yo me decía, nosotros tenemos que tratar que siempre salga un 6. Entonces, por eso el trabajo del TPM y del trabajo del TQM, para tratar de que la variabilidad sea menor. Pero Y en ese en caso realidad no lo que es pasa que es que salga un 6, es siempre se que les salga un mueve los 4. cuellos de botella todo el tiempo Mm. cuando balancean la capacidad de la planta. Ah, sí, sin duda. Que eso es lo que les pasa. Entonces, si manejaran el concepto del buffer en algún punto,
eso haría que no se les mueva el cuello de botella todo el tiempo. Eso depende, pues Daniel, también depende si las capacidades de cada recurso están o no balanceados. Pues si tú, eh, con Javier ya tuvimos la experiencia en dos plantas, en una en particular en Colombia, que ellos haciendo una excelente implementación de Lean Manufacturing y metiéndole Just in Time y Kaizen y todo, habían logrado balancear muy bien los recursos. Y entonces una vez que tú haces eso, está muy difícil hacer un solo amortiguador y que eso visibilice el resto en el resto de la planta, porque tienes ya la capacidad balanceada y eso te mata el flujo. Te mata el Claro, flujo con relación al promedio que uno pretende, quiero decir. sí. Está con mute, Javier. No se te escucha. Si estás diciendo algo, estás con el micrófono cerrado. Sí, no, ya me di cuenta, es que Ok. como ando medio tosiendo de vez en cuando, el cambio Pero de clima creo que me entonces pega, pero les hago yo mi comentario. Yo lo que partimos, supongamos que partimos en una planta típica, esas que vemos donde creen que mientras antes empiezo, antes termino, entonces está lleno de WIP. Entonces ahí uno sí puede esperar una cantidad de WIP gigante, 13 semanas. ¿Y qué hacemos nosotros? Decimos, bueno, reduzca eso a la mitad, a como 6, 7 semanas. Esa es como nuestra primer aproximación al buffer. No a una semana. A una semana lo encontramos totalmente inusitado. Entonces, ¿qué puede explicar? Que al implementar, además eso es cuando estamos llenos de WIP, pero esta es una empresa que al implementar TPS tiene menos WIP de que se necesita, no más. correcto. Por lo tanto, hay un misterio en todo esto. O sea, la descripción es de exceso WIP en términos de semana, pero al mismo tiempo yo estoy diciendo que la implementación del sistema just in time te lleva a menos WIP del necesario. Claro, Y la explicación está en que cuando tú tienes muchos centros de trabajo e implementas Kanban, lo que estás haciendo es poner un buffer independiente frente a cada centro de trabajo. Y entonces cada uno de esos no es suficiente para amortiguarle las variabilidades a la restricción, porque no se suman. O sea, uno lo suma eh, para calcular cuánto es el WIP que está allá adentro, pero no se suman en términos de agregación, porque están correcto. independientes. Tan independiente y además de eso, la tendencia de TPS o Lean es a tener la menor cantidad de inventario posible. O sea que por Eso, definición va a ser pero insuficiente contra... Exacto, la menor cantidad de inventario posible, pero haciendo buffers independientes en cada centro de correcto. trabajo. Entonces, mientras más centros de trabajo tenga, mayor es la cantidad de WIP, con el menor efecto de amortiguación de la variabilidad total del sistema. O sea, lo que estoy diciendo es que mientras mejor implementa uno Lean, más la embarra. Sí. Perdón. Ahora, hay un tema importante también. Esto está quedando grabado, yo creo que ya editar algunas partes, por si Sí, acaso. no importa. O sea, otra de las cosas que hay que considerar más adelante y lo vamos a ver es porque esto es muy japonés en la forma de compartir el artículo donde son extractos Sí, y que la conexión la tiene que terminar de hacer uno, ¿no? O como subtítulos. Entonces, digamos que por lo menos cuando uno lee esta primera parte, entonces uno se empieza a intrigar y decir, a ver, aquí hay unos números, como así que de 13 semanas a una semana, y esta es la mejor empresa de TPS. O sea, la introducción ya inmediatamente esta conversa ya le produce a uno un cierto movimiento de jugo gástrico, ¿no? Le empieza a dar hambre por entender. ¿Algún otro comentario?
Sí, con todo gusto. Es que lo dice todo en la primera introducción. Sí, Qué efecto decía que tenía, que tuvo pasar de 13 semanas a una semana en el inventario? ¿Qué efecto dijo? 40% menos en toda la cadena de suministro. Ya, pero como el inventario nosotros sabemos que tiene una relación directa, es proporción directa con el tiempo de reposición, ¿cierto? Correcto. Reducir el tiempo de reposición 13 veces. ¿Cuál es la expectativa de reducción de inventario que te produce ese número, esa reducción? O sea, por lo menos 10 veces, pues, no 40%. O Ujú. sea, un 90%. ¿Por qué solo 40%? Gran pregunta, ¿cierto? ¿Por qué razón, cuando uno reduce el tiempo de reposición tanto, tan violento, el inventario se reduce solamente un 40%, que es una fracción de la reducción del... Sí, ¿Me siguieron, ahora, no? O sea, redujimos más del 90% del tiempo de reposición y el inventario solo se redujo 40%. y ¿Dónde ahora, está el resto, man? exacto. Pues está en el resto de la cadena donde van, pero digamos que tengo alguna idea de qué sugerencia nomás, porque no está claro. ¿Sigo? Bueno, eso, entonces esta pregunta queda como de misterio para después contestarla. Sí, correcto. Sí, o sea, cuando terminemos de velar, digamos, lo que está escrito, si se responde bien y si no, pues lo comentamos. Entonces, excedentes versus agotados. En, en DBM, cosa que no ha estado definido antes qué es, pero es Dynamic Buffer Management o gestión dinámica de amortiguadores, la planeación de la demanda de productos, entre paréntesis, por pronóstico, se considera un cuello de botella. El objetivo es la optimización del inventario. Ante las fluctuaciones de la demanda de un producto, se debe determinar un tamaño amortiguador buffer para cada unidad de mantenimiento de existencia o stock keeping unit. El volumen permitido de inventario se divide en tres partes, codificadas en verde, amarillo y rojo. Un producto en la zona verde se está vendiendo más lento de lo previsto, lo que significa que hay una gran cantidad de existencia y se requiere reposición. Para reducir, ahí El sí no tiempo. sé qué fue lo que puse, sí, el tiempo puede ser y la cantidad de reabastecimiento, se reduce el volumen permitido de inventario. Si el volumen de inventario está en la zona amarilla, existe un buen equilibrio entre la oferta y la demanda. Sin embargo, cuando La el inversión inventario se o mueve el hacia la inventario, zona, sí. ya veo que tengo correcciones que hacer, les dije que era muy rápido. Cuando el inventario se mueve hacia la zona roja, las ventas son fuertes, pero el inventario es reducido. Si el inventario permanece en la zona roja durante un cierto periodo de tiempo, será necesaria una reposición de inventario adicional. Entonces, esto es una gráfica donde está ejemplificando dos movimientos del inventario. Uno cuando está en zona verde y cómo el sistema reacciona para llevarlo hasta el nivel amarillo, de acuerdo a la demanda, y el caso contrario, cuando tiene un incremento en la demanda y el sistema recomienda incrementar el amortiguador. Este mecanismo dinámico asegura que el inventario permitido esté directamente vinculado a las fluctuaciones de la demanda y en última instancia al volumen actual de venta. Como resultado se puede evitar tanto los excedentes como la falta de existencias. Pues yo voy a seguir hacia abajo porque creo que esto, la parte del DBM lo entendemos todos bastante Un bien si solo ya comentario, pasamos si por el quieres, módulo. un Sí, solo comentario, por muéstrate favor. gráfico. Ahí en el escalón, en la derecha, donde se muestra la reducción, el escalón del medio muestra que está demasiado en verde, pero no hay una sola reposición. O sea, está bueno el gráfico para demostrar el concepto, pero esto no pasa en la realidad. En la realidad hay reposiciones en verde antes de hacer una nueva Sí, reducción. esto claramente es una simplificación para Sí. mostrar un aspecto del DBM, pero tiene que estar conectado al inventario en sitio y a la tasa de consumo, ¿ya? Y reposición, obviamente. Bueno, obviamente no, tienen que ser parte del elemento.
Dice, la falacia de los pronósticos. En Omron Dalian necesitaba este tipo de gestión de inventario porque estábamos reduciendo el precio de los productos cuando había excedentes de existencias y se estaban agotando las existencias y esos productos se vendían rápidamente. Anteriormente pronosticamos la demanda en todos los rincones del mundo y se elaboró un plan de producción basado en los resultados mes a mes. Entonces, creíamos que estábamos produciendo según se requiera cuando sea necesario. Sin embargo, encontramos que esta suposición es incorrecta. El problema es que la demanda pronosticada a menudo varía de la demanda real, lo que resulta en un lapso de tiempo entre el momento en que se produce un bien y el momento en que se vende. Si la demanda en el momento de la venta es menor que la prevista, el inventario será demasiado alto y a la inversa. Si la demanda es mayor que la prevista, habrá falta de existencia. Antes de introducir DBM, el lapso de tiempo para reabastecer el stock, el plazo de reabastecimiento, era de 13 semanas o más. Durante ese periodo de tiempo, las ventas podrían cambiar significativamente de las cifras pronosticadas. Lo que teníamos que hacer era dejar de pronosticar y vincular el inventario más directamente a las ventas reales para evitar excedentes y falta de existencia. También necesitábamos acortar drásticamente el tiempo de reabastecimiento de las piezas que entraban en el producto, aunque solo estábamos esperando algunas de las 100 o más piezas necesarias para ensamblar un producto. No importaba, un producto no se puede completar si falta incluso una parte. Entonces, mi comentario aquí, hay dos elementos que son importantes. Primero está diciendo que la intervención es, o sea, parte de la fuente del error. ¿Y por qué las 13 semanas? Es porque estaban agregando demanda de todas partes y usaban un horizonte de 13 semanas contando entre el tiempo de manufactura, el tiempo de suministro de las piezas de los clientes, de los proveedores, de las 100 piezas que van en el equipo o los equipos, y además el tiempo de entrega. Y obviamente ese pronóstico agregado lo más posible. Por eso es que estaban mirando con un horizonte, o se daban un horizonte de 13 semanas para poder agregar y tener una demanda más o menos adecuada. No, o planificada, digamos, para producir. Me perdiste totalmente. No, es que, o sea, lo que están diciendo aquí, el tiempo de 13 semanas es porque están pronosticando el inventario que están teniendo, quieren cubrir 13 semanas entre que vienen los insumos, porque son piezas y componentes, y la planta de Dalian lo que hace es ensamblar, no fabrica. Yo había entendido que era al revés. He entendido que las 13 semanas es un resultado de la forma en que uno administra la planta, y ese es el dato. Ahora tengo 13 semanas. Y dado que tengo 13 semanas de plazo de entrega de producción, ahora tengo que planear mi inventario para cubrir la demanda con ese, por 13 semanas. Con ese tiempo de entrega. A eso, o sea, eso es lo que me refería. Pero al revés, o sea, no es que porque la demanda sea 13 semanas, la producción... No. Entonces, a lo que me refería es que las 13 semanas es el resultado de agregar el tiempo de que se demoran en responder, ese tiempo agregado haciendo pronóstico de lo que tenían que ir produciendo para sostener las 13 semanas. Pero eso es lo que te digo, que el pronóstico de las 13 semanas es un resultado de que tengo 13 semanas de producción. De respuesta, así es. Pero no porque uno haga un pronóstico de 13 semanas, resulta 13 semanas de producción. Es al revés, las 13 semanas de la producción. Y el resultado de 13 semanas es lo que dije hace un rato, que como uno tiene un buffer independiente frente a cada centro de trabajo, todo ese WIP sumado te da las 13 semanas de lead time de producción, lo cual te obliga a hacer el pronóstico con 13 semanas de anticipación. Y ese es el verdadero drama de esta operación. Así es. Y cuando tú reduces de 13 semanas a una semana el tiempo de respuesta de toda la planta productiva, el inventario ahora ya no lo tenés que planear para 13 semanas de anticipación, sino que para una semana de anticipación. Así es.
O sea, pues fíjense que el otro efecto que estaba comentado antes es que muchas veces tenían muchos excedentes de inventario y tenían que hacer descuentos para vender. Eso significa que la planeación de la planta era producir nuevamente los lotes que definieran para pegarle al pronóstico de cada una de las referencias, y como esas variaciones existen, pues a veces terminaban produciendo mucho más de lo que realmente necesitaban. Y mientras están produciendo eso, no podían producir otras cosas. Sí, no, esto no es MTO, esto es MTO, o sea, en realidad es producir para pronóstico y, y después se cambia a MTA. Sí, esto es MTS. MTS, No quiere, exactamente. si quiere ponerle un nombre, sí. Listo. Entonces, ¿algún otro comentario, duda, inquietud? Para que yo los Sí, pueda me queda una confundir. duda. Sí, sí. Ujú. Adelante, José Y es la Armando. siguiente, gracias. Muy buenos días para todos. Es la siguiente, si la práctica antes de TOC era introducir amortiguadores en cada centro de trabajo, ¿no estarían como sesgándose a una optimización local en cada centro de trabajo, o esos amortiguadores lo que estaban era tratando de eliminar el inventario en dichos centros de trabajo? Cuando yo hablo de amortiguadores en cada centro de trabajo, solamente estoy describiendo lo que se conoce como el just in time o Kanban. El Kanban, sí. Es el Kanban. No es, o sea, yo lo traduzco a idioma de teoría De de TOC. restricciones, pero Sí. es el Kanban, no es otro sistema distinto. O sea, Ok, el Kanban y que se ellos, usan tarjetas que describen la cantidad de inventario que tiene que haber entre dos operaciones, y cuando la operación, digamos, subsiguiente entrega la tarjeta es que De consumió las vuelta. piezas y la antecedente tiene que reponer. Esa es la lógica del Kanban. Entonces el inventario es el que actúa como acople o desacoplador entre las dos operaciones, pero es el que se usa para sincronizar y se supone que todo funciona a pool, es decir, si no hay tarjeta no produzco. Eso. O sea, hay que sí, entender bien sí, cómo sí. funciona el just in time primero, pero Sí. está bien. José Bueno, Armando, entonces, no, si va a decir algo más, José Armando, que sí, Sí, es decir, el sistema de TPS o Just in Time, se inventó el Canva, fue básicamente con el propósito de que se redujera el inventario y se acelerara el flujo. O sea, el propósito fundamental era acelerar el flujo para poder controlar ese obstáculo llamado inventario, por decirlo así. Ese es mi entendimiento, ¿es correcto? sí, pues eso es lo que describió eh, doctor Gorrat en el artículo Standing, o sea, Parado sobre hombros de gigantes. Y yo no me he leído el libro de Taichi Ono, pero que también dice doctor Gorrat que Taichi Ono lo que hizo fue tratar de imitar lo que había hecho Henry Ford con la línea de montaje, pero ante la imposibilidad de utilizar el espacio físico como hizo Henry Ford para limitar el inventario en proceso, él lo que hizo fue utilizar el inventario de piezas. Entonces tenía unos bins y con unas tarjetas. Entonces cuando alguien dice, saco 5 piezas de tal modelo del bin que yo tengo aquí para yo poder procesar, tengo que entregar una tarjeta que dice -5 piezas. Y eso lo paso hacia atrás. Y entonces el otro señor dice, ah, perfecto, entonces yo tengo que producir estas 5 piezas. Y eso lo obliga a sacar 5 piezas de su contenedor. Y eso se repite en una cadena hacia atrás hasta la materia prima. Y eso es lo que produce el efecto pool. Pero cuando uno está viendo que son muchos los productos,
las tarjetas van con muchas cosas, no con un con una solo componente. Entonces, la manera que eligió Taicho no fue usar eso, el inventario físico y esas tarjetas, en vez de decir vamos a utilizar el espacio físico en la planta y pintando rectángulos como hizo Henry Ford. Sí, Entonces, cuenta la historia que esa idea del Kanban a Taiichi Ohno se le ocurrió cuando visitó Estados Unidos y vio por primera vez la fila de los supermercados con los anaqueles. Y entonces vio a los reponedores que donde había hueco colocaban el inventario para rellenar la exhibición. Y ajá, eso le disparó la idea al Kanban. ahí está. Porque en esa época, acuérdense que los supermercados no existían, yo me imagino que solamente en Estados Unidos, tal vez en Europa y ya. Y para de contar con esa lógica de los anaqueles, yo creo que solamente en Estados Unidos. Antes uno iba a la tienda y tenía el mostrador y pedía cosas. La parte de la exhibición, y digo porque no sé. O sea que... Pero en esta conversación que hemos tenido, yo he aprendido algo que sospechaba, pero que no tenía tan clara. El hecho de que uno tiene estos amortiguadores intermedios, que son los Kanbans, o sea, cantidad de inventario frente a cada centro de trabajo. Y además tiene que ser inventario de cada componente, de cada pieza, de todo. O sea, es bastante inventario, no es poco, de Sí. todos los productos. Frente a los centros de trabajo, eso al tener muchos centros de trabajo, multiplica la cantidad de WIP, o sea, suma una cantidad de WIP que efectivamente lleva a una gran cantidad de días de producción para cualquier producto que uno lance a producción. Y ahora cuando leamos más adelante, creo que vamos a entender otra estructura que es interesante de ese comentario que acabas de hacer. No quiero adelantarme, sino que leemos y después lo comentamos. Bueno, entonces, Muchas gracias. con todo gusto, José Armando. Entonces dice, una victoria para todos, ganar, ganar. Para cortar el tiempo de reabastecimiento, nuestro cuello de botella, y fíjense que consideran el cuello de botella ahora el que dicta o el que es responsable del flujo, el tiempo de reabastecimiento de reposición. Que antes obviamente hablaban del inventario, que estamos diciendo que es como mellizo equivalente, ¿no? Entonces, la planta de Omron-Dalian aseguró al proveedor de piezas que nuestra empresa se haría cargo del material sobrante y las piezas terminadas en caso que se suspendieran. O sea, fíjense que aquí parte del secreto también es la sincronización aguas arriba, de manera que el proveedor mantuviese piezas de inventario superior a las que normalmente tenían con los Kanban, porque no saben qué es lo que les va a pedir el mercado. ¿Ya? A continuación, las piezas se suministraron inmediatamente y el tiempo de entrega se redujo drásticamente. Además, la introducción del DBM permitió a nuestro proveedor de piezas reducir su inventario de piezas terminadas. Y esto es pues un ejemplo de las tarjetas y cómo empezaron fíjense cómo está el control visual del inventario de piezas. Eso es simplemente colocándole unas etiquetas ahí al rack donde tienen guardados los componentes. ¿Ya? Si el tiempo de reabastecimiento de un producto se acorta, tanto los SKU excedentes como los agotados se reducen considerablemente. La falta de existencias puede significar la pérdida de oportunidades de venta. El excedente puede significar productos de descuento. Eliminar ambos conducirá a un aumento de las ventas y las ganancias. El proveedor de repuestos o de piezas, a su vez, se vuelve más rentable con el aumento de las ventas. Y la tienda minorista, que no tiene que esperar por el inventario, también es más rentable. Se convierte en una relación ganar-ganar para todos. ¿Comentarios? ¿Dudas? ¿Sigo? Sí, yo creo que yo voy a esperar a que se termine completo porque queda una página. Exacto, ya no es mucho.
El desafío de introducir TOC. Inicialmente esto puede ser difícil de entender para las empresas, ya que están familiarizadas con la forma convencional de administrar el inventario. A menudo les puede costar aceptar el principio fundamental de TOC, que es necesario enfocarse únicamente en el cuello botella. Al comienzo de la implementación de TOC, 40 ejecutivos y gerentes, incluido el presidente Kishiro Miyata, se reunieron para 2 campamentos de entrenamiento de TOC de 3 días. Incluso al final, toda la gerencia todavía no entendía ni aceptaba el TOC del todo. Fue una situación similar con los empleados chinos de Omron Dalian. Aunque pasaron 4 meses estudiando TOC por adelantado, estaban muy familiarizados con la fabricación de un producto por lotes de acuerdo con un plan de producción. La ansiedad por el nuevo método de producción de lotes pequeños no se redujo fácilmente. Y la última parte dice, los resultados eliminan preocupaciones. Nuestro objetivo era reducir el tiempo de reabastecimiento de 13 semanas o más a 1 semana. Hasta ahora normalmente se asignaban 4 semanas para el proceso de montaje. Decidimos probar DBM inicialmente con solo 4 modelos en agosto de 2010. Si eso tuviera éxito, lo introduciríamos más. El resultado final fue que pudimos acortar el tiempo de reabastecimiento de 13 semanas a solo 1. Los empleados involucrados en la fabricación de otros modelos tomaron nota y la introducción de DBM se amplió a 14 modelos. Nuevamente, el tiempo de reabastecimiento se redujo a 1 semana, lo que resultó en una reducción del stock de productos terminados en el almacén de la fábrica y en el almacén de ventas regional en un promedio del 40%. Finalmente, DBM se expandió para aplicarse a 50 modelos. Esto tuvo influencia en gran parte por el desastre del terremoto en Japón del 11 de marzo de 2011, que hizo muy difícil pronosticar la demanda. Como resultado, muchos empleados cambiaron a una mentalidad de inventario de reabastecimiento para consumo. Y se hizo obvio que había más certeza en reemplazar solo la parte que se vendió. Mientras avanzaba el DBM, también hubo Kaizen, mejora continua, en la línea de fábrica o línea de ensamble. Debido a la implementación de TOC, prestamos especial atención a cuando la capacidad estaba en el nivel más bajo y se convirtió en un cuello botella. Solo se agregaron 4 trabajadores y la producción durante una jornada laboral de 8 horas aumentó de 530 a 830 unidades, es decir, 1.6 veces en solo 6 días. La transformación de la producción de DBM ha comenzado, pero todavía hay margen de mejora. Mirando la fábrica en sí, no parece haber cambiado mucho. Lo que ha cambiado es un vínculo más directo entre las ventas y la producción gracias a DBM. Además, debido a que la demanda de nuestro proveedor de piezas también cambió, las piezas se suministran más rápidamente. Si estas medidas continúan, esperamos ver un escenario de fabricación muy diferente al del pasado. Y eso es. Yo conocía esto del 60% más en 6 días, Sí. pero lo había asociado no a 4 personas más, que es muy poco. En una planta de, yo creo que son cientos de personas, es muy poco gasto operacional más. O sea, eso no cabe duda, pero Sí, parte yo del no tema sabía está en que habían agregado un poco de capacidad. Sí, agregaron capacidad para desbalancear la línea. Sí. Primero, o sea, cuando se detectó la restricción, entonces lo que hicieron fue poner más gente antes y después para asegurar que la restricción quedaba fija y no saltaba de un lado para otro. Y eso lo lograron con 4 personas por línea de ensamble. Y este era el comentario que iba a hacer. O sea, expandieron a 50 modelos, pero eso no lo hacía una sola línea de ensamble, sino que tienen varias líneas de No, ensamble esto tiene dedicadas. pinta de ser una planta en T. Más o menos, exactamente. Dependiendo del modelo que fabrica la línea, entonces o unas líneas fabrican unos pocos modelos similares, entonces están repartidos, pero todas las piezas y componentes se van entregando y la línea va ensamblando. Y obviamente lo que ocurre es ahora
que como están ensamblando, respondiendo a la demanda y a los buffers, entonces están haciendo cambios más frecuentes, pero aún así con esas 4 personas son capaces, en vez de producir 530 unidades por turno, están produciendo 830. Los resultados son extraordinarios. Hay una reducción de inventario de productos terminados de 40%, lo cual en cualquier fábrica está asociado con apretarse el cinturón, tenemos que liberar liquidez, aún así eso sea a costa de ventas. Pero además ese 40% está acompañado de un aumento de las ventas porque se redujeron las roturas de inventario. Así es. Junto con reducir el inventario, mejoraron las ventas. Y eso por el hecho de haber pasado de 13 semanas a una semana. Para mí, o sea, cuando di la explicación hace un rato, después me quedé pensando, pero ¿por qué razón van a tener, por mucho inventario intermedio que tengan, por qué razón, si están solamente reponiendo lo que se le está demandando en la bodega final de producto terminado, van a haber 13 semanas de lead time? No tiene sentido para mí eso. Uh-huh. Y entonces, leyendo este último párrafo donde dice que las personas de fábrica que están acostumbradas a un lote mínimo de producción, ahora tienen que pasar a lotes más pequeños, ahí está la clave de las 13 semanas. Exactamente. Esos son los lotes de transferencia. Tal cual. Porque como esto es una línea de ensamble, entonces el lote vamos a producir tantas unidades para el forecast de tal, entonces empiezo y no termino hasta que no termino de producir todo ese modelo. Porque cada cambio es un setup de toda la línea, ¿no? Imagínense un ensamble de computadoras, por ejemplo. Es más no o tienen menos un eso. sistema de prioridades que les diga esto es más importante que esto otro. Una vez Correcto. que uno hizo el setup, allá vamos. Allá vamos y hasta que no termine el lote, con permiso. Pues por eso decía que mientras están produciendo ese lote, los demás están esperando. Entonces, y ahí se aumenta la fluctuación y la oscilación de disponibilidad con respecto a la demanda. A mí se me aclaró entonces el misterio de cómo pasaron de 13 a una semana. Ajá. Eso se me aclara por ese lado. Pero ¿por qué razón de 13 a una semana el inventario de producto terminado, si estamos usando DBM, el Dynamic Buffer Management, y los colores, y si está demasiado verde te hace reducir el inventario, ya te está reduciendo el inventario al mínimo posible? Claro. ¿Cómo es posible que haya sido solo un 40%? La Porque reducción. es en toda la cadena de suministro. Acuérdate que tienen bodegas regionales. No solamente la bodega de plantas, sino están considerando las bodegas regionales, pues están produciendo para todo el mundo. Pero Javier, discúlpame que discrepe con esa conclusión, porque no cambiaron los tiempos de reposición de la bodega de planta a la bodega regional para ampliar ese tiempo, sino que incluso lo pueden haber reducido. Pero asume que se queda igual. ¿Ah? ¿No será que aumentó el portfolio? Antes tenían muchas pérdidas de ventas y ahora tienen mayor cantidad de buffer porque al reducir el lead time pueden abastecer más productos. Entonces es como que el portfolio se les amplió. Pero la explicación tuya, Daniel, entonces es, claro, tú tienes un 40% de reducción de inventario en términos absolutos porque digamos que redujeron 70% el inventario relativo respecto a las ventas, pero las ventas aumentaron al triple. Uh-huh. Pero las ventas aumentaron 60% nada más, según lo que dice eso. Sí. No por 300%. No. O sea que el 40% sigue siendo... Y esta es mi explicación. Mi explicación es que es la misma que he dado otras veces, pero como aquí tenemos un caso tangible y concreto donde se ven los números, cuando uno hace un pronóstico de 13 semanas hacia adelante, en el tiempo, esas 13 semanas, uno tiene una agregación de error en el pronóstico que es hace
que el error sea menor porcentualmente que el error para una semana. Sí. Pero me explico, si uno hace un pronóstico para 13 semanas, puede tener un error del, digamos, 40%. O no, perdón, del 20%. 20%. Pero lo que pasa es que en el fondo, entonces estoy diciendo 20% más ven a ser 13, como 15 semanas de inventario promedio. Pero 15 semanas multiplicado por todos los SKU y por el consumo promedio esperado y todo, sale una cantidad de inventario gigante. Y entonces, finalmente, uno está limitado por el espacio y por el capital. Y entonces, aún ni así logra uno mantener el inventario. Además, mientras más inventario uno está tratando de construir, mayor es la demanda sobre la planta y produce cuello de botella. Entonces, todas estas restricciones van interactuando entre sí y terminan en una situación de exceso de inventario junto con quiebras de inventario. Entonces, en el fondo, uno cuando tenía las 13 semanas no tiene todo el inventario que podría haber tenido calculado con el pronóstico de 13 semanas. O sea, estaba limitado el máximo de inventario. Correcto. A mantener ahí. Entonces, cuando ahora uno tiene la composición de inventario correcto, el inventario teórico que necesitaría para las 13 semanas a lo mejor era mucho más que terminaron teniendo, que ya era excesivo. Sí. Entonces el 40% del actual puede ser el 20% del teórico. Y eso ya me lo explica. Y por otro lado, cuando yo reduzco el tiempo, el amortiguador es un pronóstico. Y no nos vamos aquí a echar cuentos de que no es. El pronóstico, el amortiguador es un pronóstico. Yo estoy pronosticando que voy a vender estas piezas que están en inventario. Lo que pasa es que tiene una probabilidad, no una probabilidad, sino que un costo es mucho menor. O sea, el riesgo que estoy corriendo es mucho menor. Entonces me lo puedo permitir. Pero cuando reduzco el tiempo, estoy aumentando el error del pronóstico. Entonces, en vez de ahora 20%, puedo tener 60% de error. Entonces, donde antes tenía que multiplicar mi inventario, que eran 13 semanas, tenía que ser 15 semanas, ahora una semana ya no es una semana, pueden ser 3 semanas. Y entonces ahora ya se entiende por qué la reducción de inventario tiene rendimientos decrecientes en la medida en que voy reduciendo el tiempo de reposición. El tiempo. Lo cual me lleva a otra cosa. Seguir reduciendo el tiempo de reposición, pues uno puede llevarlo esto al extremo y dice, ¿por qué no reducimos el tiempo de reposición a 1 minuto? Ya que estamos en esa, pues reduzcámoslo a 1 minuto. Pero eso obliga a la planta a hacer tal cantidad de setups que me mata la capacidad. Y entonces hay empiezas a oscilar demasiado en cambios y por lo tanto, desacople dicho todo se eso, pierde. Sí. Mi conclusión es que así como a ojo de buen cubero, en la gran mayoría de los casos, y hay que mirar cada caso particular, pero yo diría que una semana de tiempo de reposición por cada SKU en las plantas productivas es ideal. Ese es como, está muy cerca del óptimo. No, sí. Pueden ser 10 días, pueden ser 4 días, pero no vale la pena hacer el doctorado en optimizar ese número. En menos de eso, sí. Pero hacerlo todos los días me parece una exageración, excepto casos particulares. Quiero hacer una pregunta que tiene que ver con esto, que es, cuando yo trabajo a disponibilidad, decíamos que uno le ofrece al mercado digamos, un reaprovisionamiento rápido, ¿no? Entonces, se da la situación, por ejemplo, esta planta que tiene tantos productos, si tuviera, digamos, un buffer de cada uno de los productos, prácticamente sería imposible reaprovisionarlo, porque si tengo demanda de todos,
tendría la planta ocupada todo el tiempo. No entendí. Sí, a lo que me refiero es, Ujú. si yo tengo digamos, ¿cómo calcular la capacidad de la planta cuando uno trabaja MTA? En el sentido de que puedo tener una gran cantidad de productos, algunos que son más rápidos que otros que se venden. Entonces tengo que definir cuál es mi portfolio que me va a llenar la planta. Supongamos que tengo demanda de todos. Ajá. Y entonces, ¿cómo hago ese cálculo para decir, bueno, tengo que reponer los buffers completamente y entonces me va a llevar cierta cantidad de horas de la planta por mes? Ujú, ujú. Una vez que elijo cuáles son los productos que son los más rápidos, los mayor throughput, tendría que, como estrategia de venta, decirle a los vendedores, miren, hasta acá pueden vender. O sea, estos son los productos y estos son los volúmenes. El tema es cuál es el volumen que le puedo decir al vendedor que puede vender, porque si los volúmenes, digamos, el tema es cuál es el nivel que yo puedo determinar con ese portfolio de capacidad de planta para poder responderle al mercado. ¿Se Pero entiende lo tú que digo? Si partiste de un supuesto que yo no comparto, pues. de que se vende todo. No, no, no. O sea, que se vende todo, que tú vendes todo lo que te compran, sí, yo comparto eso. Yo vendo todo, no, no le pongo cuota Y que uno a los produce vendedores. cosas que vende, que no producimos cosas que no Pero, vendemos, ¿no? o sea, el supuesto está, bueno, también está la pregunta, dice cómo calculo la capacidad, pero el supuesto básico para que funcione MTA es que la capacidad debe superar la demanda promedio. La Bueno, capacidad promedio debe superar la demanda promedio, y no un poco, en está bien. mínimo 20%. Entonces tengo que reducir mi portfolio. Tengo que decir, mira, no Si es puedo que vender 1000. está, no, pero ¿y por qué no aumenta la capacidad? Bueno, Claro. supongamos que eso no se podría hacer porque ya estamos trabajando 7 por 24. Sí, pero ¿y si hay que comprar? Amplía. ¿Está bien? Máquina, Está bien, pero más línea, Subcontrata. digamos, estamos en el segundo contratar paso gente. Están de trabajando restringir. 24 horas al día, empiezan a usar las noches, po. ¿Está bien? Supongamos que estamos en el segundo paso. La Sí. restricción es la planta y tenemos que explotarla con la mayor capacidad posible, o sea, con la mayor throughput posible. Entonces, la cuenta que habría que hacer es No, la capacidad al 80% para que pueda tener, digamos, ahí, digamos, un buffer de tiempo para movilizarme en ese sentido. no, pero ahí lo que acabas de decir del throughput por unidad de restricción, en en una fabricación así, MTA, fabricación para disponibilidad, tiene sentido para tomar decisiones de portafolio, de qué producto descontinuar, Sí, si tú quieres, o impulsar. Pero eso no puede guiar una decisión de corto plazo, una decisión de si acepto o no acepto una orden, porque el diseño del sistema es que las órdenes están aceptadas incondicionalmente y se liberan a la planta en el momento en que se genera por consumo del producto. Y entonces necesita uno que la capacidad siempre sea mayor que la demanda, precisamente Ujú. para que el amortiguador de capacidad que uno tiene reemplace ese amortiguador de tiempo que uno tiene con el MTO. está bien. Sí, sí, eso se entiende. Y entonces no es tomar la decisión si vendo o no vendo un producto. O sea, tú puedes tomar la decisión de si descontinúo un producto, pero me da un throughput por unidad de restricción menor, y ante una capacidad restringida y que me va a tomar varios meses o a lo mejor más de un año en ampliar, entonces uno dice, bueno, vamos a optimizar el uso de la capacidad, reduciendo el portafolio y vendiendo solamente los productos con mayor throughput por unidad de restricción, pero eso es una decisión temporal. Sí. En general, si uno tiene más capacidad que demanda, cualquier throughput positivo te está aportando al throughput total. Sí. Y no Sí, sí, eso es está una claro. El consideración. problema es que la demanda supera la capacidad de la planta para reponer los buffers. Ujú. Y ahí entonces efectivamente tienen que, bueno, mirar dos cosas. Uno es el plan de expansión de capacidad, cómo lo van a hacer.
Sí, cuánto tiempo se va a demorar y todo eso, y entonces en el interim tienen que planear dónde va uno a recortar. En el árbol de estrategia y táctica dice explícitamente, pero es una cosa un poco gruesa. Si uno no tiene otro plan más fino, se congelan todas las expansiones de amortiguadores. O sea, el mecanismo de DBM que dice demasiado en rojo aumenta el buffer, eso se congela mientras la capacidad no se Sí, haya ampliado. se apaga, digamos. está bien. O sea, rechazan todos los incrementos Pero eso amortiguables significa que voy a aceptar un montón de quiebres de inventario. de inventario, exacto. O Entonces, ventas para no evitar los quiebres satisfechas. de inventario, lo que dices tú, entonces reduzcamos nuestra oferta para que la demanda que estamos enfrentando quede por debajo de la capacidad. Exacto. Pero está reduciendo las ventas. O sea, Sí, estás decidiendo a quién no venderle o qué producto No vender. descontinuar o sacar de la oferta, ¿ya? es que eso es un poco la estrategia, digamos. Sí. Hasta tanto se pueda instalar más capacidad. Capacidad. O sea, claramente, o sea, cuando uno mira el modelo MTA, mirándolo desde el punto de vista de árbol de estrategia y táctica, ¿sí? Sí. Estratégicamente, uno lo que siempre quiere hacer es asegurar de explotar al máximo la capacidad en el corto plazo, pero sin perjudicar la oportunidad de crecer en el futuro. Es decir, que la única manera de hacer eso es mantener la promesa de valor al mercado. En el momento en que empiezas a fallar, empiezas a impactar la reputación y el futuro y la validez de la oferta que estás haciendo. Entonces, es como decir, bueno, sí, soluciono lo de corto plazo, pero mientras me voy disparando en el tobillo un Sí, claro, pequeño obvio. calibre 22 y voy cojeando. Ujú. Entonces, en ese sentido, la lógica propuesta por el modelo y pues como lo planteaba Eli es, tome las previsiones. Este es el tema de la buena gerencia que Eli bromeaba, ¿no? La primera es sea paranoico, que va a salir mal, y bueno, la estabilidad, tener los buffers, hacer esto en la oferta. La segunda es que va a salir mal porque le está yendo bien. Entonces, por eso decía, tome la previsión, no se deje tentar de seguir creciendo la oferta cuando la demanda no la va a poder satisfacer. Entonces, respire, congele el incremento de ventas o de servicios que está ofreciendo MTA, es decir, controle la demanda por debajo de la capacidad, sea cumplido y aumente la capacidad, y cuando la tenga, ahora sí libere otra vez la oferta como para ir aumentando más clientes y demanda servida. Bueno, Okay. ok, gracias. Con gusto. Este es un caso de súper éxito y que con todos los comentarios que hemos hecho, demuestra hasta qué punto hacer las cosas correctas, aún sea a media, da lo mismo, Los buffers que tienen la da un solución. resultado extraordinario y hay mucha oportunidad. Una cosa que no comentamos fue, y que nosotros lo sabemos por los informes internos de la implementación de esa época, es que esta es una implementación que ganó 2 premios, precisamente porque tenía también un programa de Kaizen muy bien estructurado. Entonces, ¿cuántos proyectos de Kaizen tenían antes de la implementación, Javier? Puta, Eran yo me acuerdo algo el así número. como ¿Cuál es? 470, Eso. 480 por ahí. ¿Y cuántos quedaron después de la implementación? Exacto. O sea, de 480 y algo, quedaron solamente 4 proyectos de Kaizen, que uno entiende que pueden hacerlo muchísimo más rápido porque ahora concentran toda su energía, su capacidad de ingeniería y de ejecución de proyectos de mejora en 4 proyectos. Los terminan rápido y ahora vamos a mirar la siguiente oportunidad. Entonces, a lo mejor pueden terminar haciendo los 400 y tanto a lo largo del año, pues no los tenían abiertos todos. Muchos de Exacto. ellos no los van a hacer porque eran mejoras
en el lado neto no van a hacer restricción nunca en su vida. Entonces no aportan al throughput total. Exacto. Yo creo que, no sé, los dejamos sin palabras. ¿Qué pasó con nuestra audiencia hoy? Yo puedo decir algo yendo, Por favor. yendo un punto atrás, cuando se hacía la comparación entre una disminución del inventario del 40% que lucía baja frente a una disminución del lead time del 90%, alrededor del 90%. Ujú. Se partía de que debían ir al unísono, y lo único que puede explicar que no lo haya hecho así es que también hay un factor que eleva el inventario. Y eso puede ser estar basado en una afirmación que también se hizo hace un momento, en el cual la empresa venía trabajando con Just in Time, lo cual implicaba inventarios menores que los necesarios. Entonces, si está cambiando TOC, también está cambiando el cómo determinar ese inventario, y el inventario no va a ser tan bajo como decía Just in Time, que era el sistema anterior, y cuando utiliza TOC, ese inventario por esa razón está creciendo al mismo tiempo que debería estar bajando por la disminución del lead time. Y el efecto neteado entre los dos factores, uno que crece y otro que baja, es el 40%, y por eso la relación no es tan directa. ¿Podría ser eso una explicación? Depende de la cantidad de centros de trabajo. Yo creo que son muchos centros de trabajo en cada una de las líneas de producción en la planta de Dalian. Y la suma total de inventario a lo mejor termina siendo mayor, o sea, la suma de cada uno de los Kanban termina siendo mayor que el amortiguador total necesario en la línea. Entonces, En ese caso yo debería bajar aún más. sí debería bajar más, pero y es que yo me acuerdo de haber estado conversando con el doctor Goldratt y con Yaniv, que era el que estaba a cargo de esa implementación. Creo que era Yaniv, ¿cierto, Javier? Sí. No, me parece. Y estábamos allá en Israel, y entonces era, o sea, ya resuelto el misterio, pero la explicación había partido con que como nosotros siempre partimos reduciendo la entrada de material, o sea, decimos vamos a limitar la entrada de material para que mejore el flujo, y esa es una implementación que ya tiene el concepto de One Piece Flow implementado. Nos dijeron, no, en este caso particular, en la curva U, que ustedes deben recordar, la curva U que es demasiado whip en la pared de la derecha de la curva U. Demasiado whip, poca capacidad. O sea, poca capacidad efectiva, poca productividad. Y demasiado hacia la izquierda, muy poco whip, es el otro extremo, también en poca productividad. Y entonces la explicación que nos dan es que tenía poco whip, y que por eso entonces había que inyectarle más whip para que la restricción pudiera tener un buffer que le permitiera trabajar todo el tiempo. Y entonces así uno aumentaba la productividad de la línea como un todo. Pero yo me tragué esa explicación hasta hoy sin cuestionar absolutamente nada. Sin embargo, después de leer el artículo, después de conversar todo lo que hemos conversado y decir en voz alta cosas, yo me vengo a dar cuenta de que en la práctica, primero, es una planta que, lo que pasa es que en esa época también partíamos tratando como MTO para después pasar a MTA, era un híbrido. Sí. Pero ya había suficiente WIP. Lo que había que hacer era permitir que fluyera nomás. Eso es, o sea, olvídese de los Kanban. Si usted tiene cosas que hacer, hágalas. Y si no, tranquilo. Sí. Y si no, quédese ahí tranquilo. Permíteme mostrarle un par de cosas que acabo de Pero encontrar en entonces no, internet. la reducción de WIP
yo no creo que haya sido, o sea, el aumento de WIP no debe haber sido mucho, sino que No, no creo que incluso haya sido mucho, se puede haber pero reducido el WIP sí. total. O sea, fíjate, están viendo la foto. Sí. Esta es la planta de Dalian en 2019, creo. Sí, allá Ajá. abajo dice Xinhua Workers at the Factory at Omron Dalian Co. en 2019. Estas son las líneas de ensamble y pues si se dan cuenta son un chorro de líneas de ensamble. Sí. Y la otra que encontré fue este artículo del 2014, que es posterior al artículo nuestro, dice Omron, el fabricante japonés de medidores de presión arterial, toma una Recito de oro. forma de producción, Goldilocks era, ¿cómo se llama? Recito de De oro. oro, ¿sí? En su planta de la ciudad china de Dalian. Trata o trabaja para consistentemente producir solamente el número adecuado de equipos para cubrir la demanda actual. El inventario no se acumula y nunca tienen agotados. Esta forma de establecimiento flexible o forma flexible es el trabajo realizado por Onishi, presidente y CEO de Omron Dalian, que está llevando a cabo un esfuerzo para capturar una porción más grande del mercado chino. La planta tiene 2.600 trabajadores y produce 40.000 indicadores de precisión al día, más o menos 11 millones al año. Se nos olvidó saber eso de los 2.600 trabajadores cuando dijimos que habían aumentado 4 trabajadores y eso había aumentado 60% de la productividad. Claro, pero eran Un 4 pequeño por detalle. línea, más o menos. Sí, bueno, Pero en el ruido, o sea, eso está en el ruido, honestamente. No, y es interesante ver esta declaración porque sigue siendo consistente con la implementación. Dice, la fábrica utiliza una planeación de la producción solamente con 2 semanas, pero los lead times se han acortado a solo 3 días. Una salida de programa de 3 días se coloca ¿cómo se llama? En las paredes de la fábrica. un programa para 3 días. Eso. Está en las Dice paredes. que trabajamos bajo el supuesto de que la mayoría de las proyecciones de ventas fallan y terminábamos siempre con acumulaciones o torres de inventario. La fábrica dice, ahora entrega lo que es necesario cuando se necesita, en las cantidades necesarias, en los lugares correctos. Bueno, y ahí tienen, y esto que está aquí, esta foto, esta es la misma que está en el artículo, todas estas cajitas es donde van los colores de las órdenes de producción y el plan. Ahí, fíjense que aquí están estas amarillas, aquí hay otras más, no sé. Bueno, pensé que era interesante mostrarles eso. Fantástico. Permiso, ¿puedo hacer una pregunta? Claro. Matías, ¿podrías explicar nuevamente tu interpretación respecto de lo que mencionaste, que una primera interpretación era que había poco WIP, pero según escucho tú dices que en realidad consideras que el WIP no fluía correctamente, ¿es así? Claro, o sea, esto es, ¿cómo ponerlo? Esto es como una tubería de agua que en cada centro de trabajo tiene una llave de paso. Entonces tú permites que entre una llave de paso y otra llave de paso haya una cantidad de litros de agua nomás. No pueden haber más, no se puede acumular, no hay un estanque de acumulación. Tiene un techo, exacto. Entonces, para que uno pueda hacer fluir un poco de agua hacia adelante, te tienen que abrir la llave del final. Entonces, la de donde termina, donde entrega uno el producto final. Entonces te abren ahí y desocupa agua. Tú cierras ahí, entonces
el anterior, cuando abre, permite que fluya agua, pero no puede fluir mucho más que eso. Entonces así uno tiene separado todo el flujo en pequeños pedacitos, en tuberías separadas. Están independientes Chiquita. unos de otros. Cuando uno tiene inventario, está desacoplando la operación anterior de la posterior. Bien, perfecto. Entonces, el resultado de aplicar teoría de restricciones es que se vuelan todas las llavecitas. Las Y ahora llaves. tiene una sola tubería, una sola, que está conectada el producto terminado con la materia prima. O sea, cada uno de estos WIP que acumulaban anteriormente, delante de cada centro de trabajo, vendrían a ser como microembalses que Sí, hacían que el flujo de agua sea más lento. sí. ¿Es correcto? O sea, es mi afirmación, sí. Bárbaro, gracias. No sé si Javier Clarísimo. opina lo mismo. Yo digo que sí, que lo hace más lento. Sí. Fantástico. Gracias. Yo entonces, después de decir todas estas cosas, alguien podría concluir que yo digo todas las implementaciones de Lean no sirven para nada. Digo, Lean y teoría de restricciones son complementarias en el sentido siguiente. Lean tiene desarrollados una serie de técnicas de mejora. Por ejemplo, SMED está bajo el paraguas de Lean, que es para reducir tiempos de setup o de preparación. Y la técnica es muy simple. Dice la técnica, si usted va a mirar un alistamiento de máquina, puede separar en dos grupos las tareas de alistamiento. Todas aquellas tareas que se pueden realizar con la máquina funcionando son setup externo. Y todas las que requieren que la máquina se detenga son setup interno. Ahora, las de setup externo son secundarias porque francamente ese tiempo uno lo puede gastar con la máquina funcionando, o sea, no reduce productividad. Vamos a concentrarnos en las del interno y así. Entonces, ahí tiene una técnica para reducir setup. Y así hay varias otras cosas, las 5S y así una serie de cosas. El tema es que en la técnica de control de flujo, y el mismo Taichi Ono lo reconoció así en la conversación que tuvo con el doctor Gorrat en los años 90 en un hotel de Chicago, y que está registrado esto, haciéndole fe a Robert Fox, que es uno de los autores que lo escribió la historia en un libro, que en estos momentos estoy tratando de acordarme el nombre del libro, del título. El libro es acerca de TLS, de Sí, yo sé, pero Sigma, con Pirasté el sí, autor. sí, es con Claro. Pirasté, pero el título es, bueno, se me olvidó. Lo tengo por ahí. Profitability, no sé qué cosa. O sea, yo hice Without Limits, una cosa así. sí, lo tengo Without Boundaries. Lo tengo citado Ya, en el ya libro te digo, ya te digo. Sincronización, o sea que puedo abrir aquí, ya, pero... Y el tema es este, que la técnica para controlar el flujo, y que después fue, o sea, a mí me la enseñaron en la universidad. Yo estaba estudiando el curso de producción el año 87, por ahí. Fue hace poco, 87 por ahí. Y el profesor llegó un día y dijo, y yo les voy a enseñar una cosa que es como la última cosa que están inventando los japoneses. Dice, just in time. Y nos explicó el sistema. Y de ahí en adelante surgieron otros sistemas más de control de WIP. De hecho, uno se llama ConWIP, que no es exactamente el Kanban, y hay otro que se llama Polka, que no es exactamente el Kanban. Y así, hay varios sistemas más que están basados exactamente en esta misma idea. Pero la idea fundamental es desacoplar localmente cada centro de trabajo de la operación del anterior.
Y eso te da una cantidad de inventario N proceso que es bastante grande. O sea, depende de la cantidad de centros de trabajo. Y matemáticamente la conclusión es que el inventario que permite teoría de restricciones, ya sea MTO que se expresa en tiempo, pero que al final ese tiempo, tomando en cuenta la capacidad del sistema, entonces termina en una cantidad de unidades, y depende del mix de Dentro del... producto y todo, puede ser mayor o menor, pero que termina siendo más o menos el mismo tiempo. O con el sistema de Make to Availability, MTA, que es solamente vamos a liberar órdenes de producción para reponer inventario de producto terminado. Esos dos sistemas están limitando el WIP, están limitando la cantidad de WIP, pero en un solo amortiguador para toda la planta. Entonces, siguiendo la misma lógica con la que ya hemos aprendido a calcular cómo mejora el, el desempeño matemático del sistema del amortiguador, y es con la raíz cuadrada de n puntos de agregación. Entonces, si uno tiene 10 puntos de agregación o 9 puntos de agregación, al hacer la agregación en un solo amortiguador, vamos a tener un tercio de la variabilidad. Un tercio de la variabilidad. Entonces, mientras más centros de trabajo tenga esa línea de montaje que nos mostró Javier en la foto, la raíz cuadrada de n, más o menos, un número, sí, pero Sí, aproximado, viene a ser el factor de corrección del inventario necesario para mantener el flujo estable que se necesita cuando uno tiene un solo amortiguador. Entonces, si tiene 25, estoy pensando en números que son cuadrados perfectos para hacer mi cálculo fácil. para permitirnos lucir bien con los números. Claro, entonces uno necesita un amortiguador mucho menor porque tiene que lidiar con el 20% de la Con el variabilidad con la 20%, que exacto. estaba lidiando cuando tenía separados todos los amortiguadores. Sí, y Entonces, si se fijan, las estaciones que tienen son pasos secuenciales de ensamble y me da la sensación de que tienen un WIP en el punto de trabajo de 1 o 2, no más. O sea, son estaciones muy de One Piece Flow. y son seguramente celdas en un Celdas, definitivo. sí, Lo exacto. cual me lleva a mí a otra cosa más. Cuando tú haces celdas en U, está como en una autopista que tiene 6 pistas, le estás poniendo separaciones a cada Barrera, pista y no permites que un producto que va por la pista 1 y está metido en una cola, se pasa a la pista 2 para que circule más rápido. Aún así, los recursos pudieran ser intercambiables. sí, Pero al hacer la celda de NU estaba haciendo esto. Entonces, todo el sistema está basado en compartimentar en silos y no mirar el sistema como un todo, a pesar de que es bastante sistémica la idea de mirar el flujo, sí, pero se quedó en la mitad. Y el método de Eli Gorrat fue: mire a un todo y ojalá un solo amortiguador. Y no fue así como partió con un amortiguador de el tambor, un amortiguador de embarque y amortiguadores de ensamble. de ensamble, exacto. Después la evolución llevó a un solo amortiguador de embarque. Y, y así ya vamos conociendo después otros, o sea, más evoluciones en el sistema, pero es sistema de Lean, tiene un montón de técnicas que son fantásticas cuando uno hace la mejora donde tiene que hacerla. Y entonces el método de control de flujo, de teoría de restricciones, junto con las técnicas de Lean y de Six Sigma para mejorar aquellos recursos cuando corresponde mejorarlo, es lo que se conoce como TLS, y es una combinación impresionante, muy buena. Y ahí les puse la referencia en el chat del libro, es Profitability Without Boundaries. Ese es Eso. O sea que no es que sea tan crítico así correcto, sin explicaciones. exacto.
Bueno, Muy bien. muchachos. Ha sido una conversación muy interesante la de hoy. Y vamos a subir esta grabación en el día de hoy para que quede disponible en YouTube también. Y Sí. les agradecemos mucho su presencia como siempre y los esperamos el próximo jueves para otro conversatorio. Un gran abrazo, muchachos. Muchas gracias por Gracias. la Hasta la compañía. próxima. Gracias, muchas gracias, excelente. Chao, gracias. Muchas gracias.